en esta mañana agradecemos a Dios la bendición, la oportunidad de poder pues volver a dirigirnos a ustedes a través de este medio. Hace pues ya 2 semanas que no habíamos tenido la oportunidad de transmitir en vivo por las circunstancias que ya conocemos, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero gracias a Dios que el día de hoy nos permite poder continuar con el tema que iniciamos hace 15 días acerca de las falsas profecías. Quisiera, hermanos, en esta mañana invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, al libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 23, sus versículos número 31 y su versículo número 32. Libro del profeta Jeremías, su capítulo número 23, sus versículos 31 al versículo número 32. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Oremos al Señor en esta hora, pidámosle a Dios, Él nos venga a dirigir en la enseñanza de esta mañana. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad, por la bendición de poder dirigirnos, Señor, una vez más a nuestros hermanos a través de este medio. Te damos gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más de considerar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Señor, que tu palabra venga a tomar la mente, el pensamiento, el corazón de cada uno de los que hemos, Señor, de considerar tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu ayuda. Pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo, Dios eterno, en esta mañana nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hace, 15 días, hace 2 semanas exactamente, hablábamos acerca de las señales de los últimos tiempos. Y dentro de las señales de los últimos tiempos se encuentra lo que es la apostasía. Y dentro de la apostasía nosotros pudiéramos mencionar la falsa profecía. Hablábamos acerca de que la falsa profecía tiene principalmente dos orígenes o dos fuentes, o existen dos fuentes de la falsa profecía: el corazón del hombre y un origen satánico, un origen que tiene pues su base, su fuente en la misma persona de Satanás, de espíritus inmundos. Esta porción bíblica que hemos leído menciona acerca de los falsos profetas: yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por supuesto que la falsa profecía no ofrece ningún beneficio y ningún provecho al pueblo de Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras, como lo dice esta porción bíblica que hemos leído: y ningún provecho hicieron a este pueblo. No puede haber beneficio alguno, no puede haber provecho, no puede haber bendición de la falsa profecía. El tema en esta mañana es consecuencias de las falsas profecías. Consecuencias de las falsas profecías. Y queremos, hermanos, en primer lugar, invitarles a que vayamos a la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 14, su versículo número 33. Primera carta
de Corintios, capítulo 14, su versículo número 33. Dice, a partir del versículo número 31, dice, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esta porción bíblica, hermanos, enseña, afirma, asegura el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestro Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Sin embargo, una de las consecuencias de la falsa profecía es precisamente esto, la confusión. La confusión es precisamente una consecuencia de la falsa profecía. Cuando la profecía no origina una edificación a la iglesia, cuando por el contrario la profecía lo que causa es confusión en la iglesia, cuando a causa de la profecía hay una confusión en el pueblo de Dios, hay una confusión en la iglesia, si usted al escuchar la profecía, si usted al escuchar al profeta o a la persona que está profetizando, más bien, si usted al recibir una profecía, si usted recibe confusión en lugar de paz, si en la iglesia lo que se origina es confusión, entonces nosotros podemos decir que esa profecía no es de Dios. La falsa profecía lo que origina es precisamente confusión. Usted puede observar el día de hoy las prácticas que se tienen en las iglesias. Y muchas de las iglesias de nuestro tiempo que practican este tipo de falsas enseñanzas, de que profetizan cada 8 días, no estamos en este momento hablando acerca de cómo identificar la falsa profecía, pero hay iglesias que, por ejemplo, profetizan cada 8 días. Y esto lo que origina tanto al interior como al exterior es precisamente confusión. Esto es lo que origina confusión a la iglesia y confusión a los de afuera. No saben si esto es de Dios o no. Y dentro de las iglesias, la falsa profecía lo que origina es precisamente la confusión. Otra de las consecuencias que podemos nosotros encontrar de la falsa profecía, el profeta Jeremías decía en su profecía, ningún provecho hicieron a mi pueblo. Y es verdad, la falsa profecía no ofrece ningún provecho. En primer lugar, lo único que causa la falsa profecía es la confusión. Lo segundo que queremos decir respecto a la falsa profecía es que la falsa profecía origina división. Queremos ir al Evangelio según San Juan, su capítulo número 17, sus versículos del 20 al versículo número 23, y dice la Sagrada Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo número 17, sus versículos del 20 al versículo número 23. Algunos pues interpretan esta oración del Señor, una de sus últimas oraciones de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Algunos toman esta oración como una petición profunda del corazón del Señor y un deseo a la vez profundo respecto a sus discípulos y a su iglesia. Escuche lo que dice la Sagrada Escritura, la oración del Señor. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración que estamos leyendo es una oración importante, porque es la oración que el Señor hace justo antes de ir a la cruz del Calvario, sus últimas oraciones, sus últimas palabras. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta oración podemos nosotros entender que es una oración por la unidad de la iglesia de Cristo y de los verdaderos discípulos del Señor. Por supuesto que es claro en esta porción bíblica que no es la voluntad de Dios la división. No es la voluntad de Dios que la iglesia o que el cuerpo de Cristo esté dividido. No es la voluntad de Dios la división de la iglesia. Y de ninguna forma, de ninguna manera, el Espíritu Santo obraría para la división de la iglesia. Pero lo que hace la falsa profecía es precisamente provocar división de opiniones. Si una profecía divide a la iglesia y si una profecía provoca la división de la iglesia, entonces usted y yo podemos decir que es una falsa profecía. Las consecuencias, lo que provoca la falsa profecía dentro de la iglesia no es su edificación, sino lo que provoca es la división. Hemos escuchado la experiencia de muchos ministros y de muchas iglesias de falsos profetas que provocan división de la iglesia. Hace algunos días, esperemos no caer en alguna indiscreción, en alguna imprudencia, pero un hermano me comentaba de una iglesia en el estado de Tabasco donde se levantó una hermana al parecer pues joven, y en medio de la oración ella empezaba a profetizar. La iglesia empezó a prestar oído a esa hermana que profetizaba. Y lastimosamente, la iglesia empezó a creer que las palabras que esta mujer decía, pues provenían de Dios. El mismo ministro de esa iglesia local empezó a prestar atención, a prestar oído a lo que la hermana profetizaba. Esto empezó a originar una división de opiniones. Empezó a originar una serie de discusión al interior de la iglesia. Y desafortunadamente esta iglesia que se encuentra en un poblado allá en el estado de Tabasco terminó dividida. Porque las profecías de esta mujer lo que causaban era eso, era discusión. Lo que la profecía de esta señorita causaba era división de opiniones, discusión al interior de la iglesia. Al final la iglesia terminó dividida. Y probablemente usted ha tenido algún testimonio cercano de iglesias que han terminado divididas a causa de la falsa profecía. Y esto va de la mano, pero vamos a pasar a una tercera consecuencia que proviene de la falsa profecía, y es el desorden en la iglesia y la falta de sujeción al pastor.
Hace algunas semanas hablábamos acerca de la sujeción a nuestros pastores. Explicábamos a través de las Sagradas Escrituras que la sujeción es de Dios. La Biblia enseña que la sujeción, y como hemos leído aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, que nuestro Dios es un Dios de orden, que nuestro Dios no es un Dios de confusión, que nuestro Dios es un Dios de paz. Y la Biblia enseña, por ejemplo, que los ángeles están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos da testimonio que nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el omnipotente, el que existe desde la eternidad, Él estuvo sujeto a sus padres. La Biblia da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto a María y a José, mostrándonos así que la sujeción es algo que Dios aprueba. Eso es lo que mencionábamos hace algunos días. Bueno, lo que origina, una de las cosas que origina la falsa profecía es la falta de sujeción al pastor. En esta iglesia que comentábamos, la gente empezó a escuchar más a esta muchacha que al propio pastor. Si usted recibe a una persona en su casa, a un evangelista, a alguien, algún predicador, y esta persona, este predicador, fomenta la falta de sujeción al pastor, hermano, eso no es de Dios. Porque el que ha constituido a los pastores y el que ha puesto a los pastores sobre las iglesias es nuestro Dios. Él es el que ha puesto a los pastores en las iglesias. Si el Señor hubiese considerado que no era necesario nombrar pastores sobre las iglesias o en las iglesias, sencillamente no lo hubiera hecho, pero lo hizo. Y Él no puede contradecir a su palabra. De tal forma que si un profeta llega a su hogar y le dice, mire, no escuche a su pastor. Mira, lo que pasa es que a su pastor le falta conocimiento o le falta experiencia. Mira, no lo escuches, escúchame a mí. Si alguna persona, algún evangelista, algún predicador llega a su casa y de alguna forma empieza a predicarles o a profetizarles y provoca o promueve la falta de sujeción al pastor, esto no es de Dios. Un hermano también allí en la ciudad de Villahermosa nos comentaba, nos decía que había una hermana que andaba predicando por las iglesias y andaba profetizando y que empezó a visitar a las familias de la iglesia. Decíamos hace algunos días que la sujeción consiste en tomar en cuenta al pastor y en darle cuenta de las cosas que suceden en nuestra vida espiritual. Si a usted le visita a alguien, el deber de usted es hablarle a su pastor y decirle, informarle que le están visitando. Estas familias de esa iglesia no le dieron cuenta al pastor. Y la profeta les invitaba a un lugar, les invitaba a otro lugar, y el pastor se empezó a dar cuenta que muchos hermanos empezaban a faltar a la congregación o a la iglesia o al templo. Y al final que 2, 3 familias se fueron de la iglesia a causa de esta mujer también que se decía profeta. Definitivamente es que las consecuencias de la falsa profecía es la falta de sujeción al pastor. Lo que origina, hemos dicho, la falsa profecía es, en primer lugar, la confusión. En segundo lugar, la división. En tercer lugar, la falta de sujeción a nuestros pastores como un desorden. Respecto al primer punto que mencionábamos de la confusión, recuerdo que la comunidad de
de donde somos originarios, mi familia por parte de mi madre, la familia materna. Recuerdo que un hermano en una ocasión dijo en un culto de que Dios le había hablado a través de un sueño y que le había dicho que debía levantar un templo. Pareciera ser, hermanos, que el levantar un templo es algo benéfico, es algo digno de encomio, que levantar un templo es algo que agrada a Dios, que levantar un templo es algo que está dentro de los deseos de Dios. Pero mire, hermanos, cómo funciona la falsa profecía. Y lo que la falsa profecía origina es eso, la confusión. Este hermano empezó a levantar un templo en un terreno donde pues prácticamente no había casas. Él dijo que Dios le habló y los diezmos y las ofrendas que él antes daba conforme a lo que la palabra de Dios enseña, empezó a ocuparlo para levantar ese templo. Al final, este hombre levantó el templo y la gente decía, en la comunidad, la gente decía, ¿por qué esa persona, por qué ese hombre, por qué ese hermano de esa iglesia esté levantando ese templo en ese lugar? La gente empezó a hablar, a discutir acerca del asunto y por supuesto que lo que la falsa profecía origina es la confusión. Algunos hermanos dentro de la iglesia decían, no, pues si Dios le habló y le dijo que levante un templo en ese terreno, pues él debe de obedecer. Otros decían, pero mira, no es así porque primero no está tomando en cuenta al pastor. En segundo lugar, está tomando del dinero que le pertenece a Dios para levantar un templo. No le corresponde a él decidir qué hacer con los diezmos, decían algunos. De manera, hermanos, que este hombre levantó este templo, lleva, hermanos, el templo años en esos terrenos baldíos, enmontados, llenos de serpientes, y nunca se ha ocupado, está allí abandonado, está allí lleno de monte, y nunca se ha ocupado para la oración. Probablemente en algún tiempo, en algunos días hizo el intento, pero siendo un lugar apartado, siendo un lugar aislado, completamente lleno de montes, y estando en la comunidad, templos a los que él asistía, más bien fue como un capricho. Y no pudiéramos decir que esto es de Dios. Lleva años ese templo allí enmontado, no hay casas alrededor, el camino para llegar es difícil, no hay quien llegue a ese lugar desolado, a ese lugar donde no vive nadie. Pero esto es lo que origina la falsa profecía. Lo que la falsa profecía origina es confusión, hemos dicho. En segundo lugar, lo que origina es división. En tercer lugar, lo que origina es la falta de sujeción al pastor. Y por supuesto que la falsa profecía lo que origina es también la falta de sujeción a la palabra de Dios. Porque usted y yo sabemos que lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice, no puede contradecirse con alguna profecía. Escuché de otra persona, de otro hermano, en una iglesia también, que Dios le habló y que le dijo que los diezmos lo debía ocupar para ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres es algo bueno. Ayudar a los pobres es algo que a Dios le agrada. Llevarle una despensa a las familias que tienen necesidad, hermanos, es algo muy agradable delante de Dios, pero nunca a expensas de sacrificar alguno de los mandamientos de Dios, no transgrediendo alguno de los fundamentos de las Sagradas Escrituras. Esta persona, en lugar entonces de empezar, de seguir dando sus diezmos, agarraba el diezmo, compraba mercancía y lo llevaba a los pobres. Y usted puede decir o puede usted pensar que es algo bueno o loable, pero no lo es.
Recuerde lo que el Señor dijo. Esto debíais hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, si la palabra del Señor nos enseña, nos manda que debemos ofrendar, que debemos diezmar, por hacer alguna buena obra, no podemos justificar el dejar de hacer aquello que la Biblia enseña. La falsa profecía lo que provoca es la desobediencia a la palabra de Dios. Esto es una de las consecuencias de las falsas profecías. La palabra del Señor dice, pues, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo número 33, dice la Sagrada Escritura, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Pero lo que la falsa profecía provoca es esto. El profeta Jeremías decía en la porción bíblica que hemos leído, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen, escuche lo que dice la Biblia, errar a mi pueblo. Le hacen cometer errores. Le hacen claudicar de su camino. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié, dice el Señor, ni los mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. La falsa profecía no puede ofrecer ningún provecho. Por el contrario, hay consecuencias. Hemos mencionado entonces la confusión, la división, la falta de sujeción a los pastores, la falta de sujeción a la palabra de Dios. Lo siguiente, hermanos, que queremos decir es que otra consecuencia de la falsa profecía es la burla y el descrédito del evangelio. Esto es lo que provoca la falsa profecía. No hace ningún provecho, no provee y no ofrece ningún provecho, sino descrédito del evangelio y burla. Ese es el propósito de Satanás a través de la falsa profecía, destruir la obra de Dios, afectar a la iglesia, afectar al cuerpo de Cristo, y lo que la falsa profecía produce o provoca es la burla y el descrédito del evangelio. Hace ya más de 12 años, 11, 12 años que por alguna razón tuvimos que ir a una comunidad al estado de Campeche, a la comunidad de Sabancuy en Campeche. El hermano que pastoreaba allí en la iglesia en Sabancuy, el hermano Isidoro, que pues ya partió hace también algunos años para estar en la presencia del Señor. En los días que estuvimos allí en esa comunidad en Sabancuy, estando como pastor el hermano Isidoro, nos platicaba una experiencia, un evento, un suceso, un acontecimiento que ocurrió allí en la comunidad, en otra iglesia ajena a nuestro movimiento. Nos comentaba que en una iglesia igual, cristiana, pentecostés de allí de la comunidad, falleció alguien. No recuerdo si un joven o una señorita, pero falleció alguien allí de la comunidad que asistía a aquella iglesia. Y pues estando allí, hermanos, el suceso triste, el suceso pues doloroso probablemente para la familia, para la iglesia, se levantó un profeta y dijo que el Señor le había dicho, le había mostrado de que Dios iba a levantar a esta persona que había muerto.
Y claro que usted y yo creemos que el Señor tiene poder para hacer milagros y prodigios. La predicación del Evangelio consiste en una predicación de que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y que Él tiene poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aún para darle vida a aquellos que la han perdido. Por supuesto que creemos en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios en el que revela las Sagradas Escrituras, un Dios de poder que no cambia, que tiene poder para sanar y para hacer milagros extraordinarios. Sin embargo, esta persona aseguraba que Dios le había dicho que iba a levantar a esta persona de entre los muertos. Empezó allí en medio de los cultos fúnebres a decir: Dios la va a levantar dentro de 3 días. La persona ya llevaba al parecer un día de estar velando o algunos días de estarse velando, y esta persona empezó a profetizar y convenció a la familia. Por supuesto, la familia, con la esperanza de que verdaderamente fuera palabra de Dios, con la esperanza de que verdaderamente Dios hiciera un milagro, accedieron a llevar a esta persona al templo donde ellos se reunían. Llevaron a esta persona al templo. Estuvieron allí y dijo: miren, ya al 3er día el Señor la va a resucitar, el Señor va a obrar. Y hermanos, llegó la fecha y hermanos, y la persona no resucitaba. El cuerpo, por supuesto, como es natural, empezó a descomponerse más y más. El pastor, que cuando nos platicaba esto, el hermano que ya partió para estar con la presencia del Señor, cuando nos platicaba esto en aquella ocasión, hace más de 11 años, nos decía que las personas cuando caminaban ya cerca del templo, sentían el hedor del cuerpo que estaba dentro del templo. Usted se imagina lo que la comunidad empezó a hablar acerca de esta iglesia y acerca del pastor y acerca de las personas, de los congregantes de esta iglesia. Al final, las autoridades tuvieron que intervenir. No hubo quien fuese y se acercase a las autoridades y le platicara la situación, y llegaron las autoridades y sacaron el cuerpo del templo. Y por supuesto que la congregación y el pastor se metió en un serio problema. Esto es lo que produce la falsa profecía. El profeta Jeremías dice: ningún provecho hicieron a mi pueblo, ningún bien hicieron a mi pueblo. Lo que la falsa profecía provoca es burla y descrédito del Evangelio. El Evangelio es desacreditado a través de la falsa profecía. Ese es el propósito de Satanás. Ese es el propósito del enemigo: destruir a la iglesia, desacreditar el santo evangelio. Y esta es una de las consecuencias de las falsas profecías. ¿Cuánta gente hoy en día, a causa de los falsos profetas, no hablan en contra del santo evangelio del Señor? Porque las consecuencias de la falsa profecía es la burla y el descrédito del evangelio. No causa otra cosa sino pecado, burla, descrédito del evangelio. Hermano, hermana, tengamos cuidado de identificar las falsas profecías. Oremos al Señor, que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos dé entendimiento para saber, para comprender, para entender que el enemigo quiere destruir a la iglesia a través de la falsa profecía. Queremos, hermanos, en esta hora orar a Dios
en estos momentos, en estos días tan difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando a causa de esta pandemia. Oremos al Señor en esta mañana, oremos a Dios, que el Señor guarde a su iglesia, que el Señor guarde a su pueblo. Y hermanos, así estaremos orando a Dios. Si hubiese, hermanos, alguna necesidad, pues estaremos pidiendo a Dios por cada una de ellas. Oremos al Señor en esta mañana. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por permitirnos, Señor, compartir el mensaje de tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, Señor, la bendición de poder considerarla, de poder meditarla. Y te pedimos, Señor, que guardes a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Que nos guardes, que nos des entendimiento, que nos des, Señor, discernimiento, sabiduría, para poder, Señor, analizar, examinar lo que está de acuerdo a tu voluntad y lo que no, Señor, lo que está en desacuerdo a tu voluntad. Guarda a tus siervos, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, Señor. Guárdanos, oh Dios eterno, hasta el día en que tú decidas venir por tu pueblo, por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos nos sigas ayudando, nos sigas dirigiendo. Te pedimos, Señor, que sigas siendo con cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta preciosa hora y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues bien, hermanos, en esta hora pues queremos aprovechar este momento para pues orar al Señor por cada una de las necesidades que hay en el pueblo del Señor, en la iglesia. Sabemos, hermanos, que estamos pasando pues por momentos complicados, por momentos difíciles, por momentos pues de dificultad. Y pues, hermanos, vamos a orar al Señor, a orar a Dios por cada una de las necesidades que hay en el pueblo pues del Señor. Vamos a orar a Dios por cada una de las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Pues, hermanos, pues vamos a orar por la familia, ¿verdad?, de nuestro hermano Ausencio Corso, por nuestro hermano Ausencio Corso, por la vida de sus hijos. Vamos a orar al Señor por cada uno de ellos. Damos gracias a Dios, hermanos, por todos los hermanos que nos mandan sus saludos. Nuestra hermana Lucía Pérez, hermana, le enviamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Villahermosa. Dios bendiga a nuestra hermana Verónica Ulloa. Nuestro hermano Francisco Blanco pide oración por él se encuentra enfermo. Hermanos, pues vamos a orar por nuestro hermano Francisco Blanco. Nos envía saludos también nuestra hermana Norberta Rodríguez. Hermana Norberta, Dios le bendiga. Le enviamos un saludo desde este lugar. Enviamos un saludo también a nuestra hermana Maricruz Herrera, allá en la ciudad de Villahermosa. También, hermanos, allá nuestra hermana Patricia Robles, no sé, creo, ¿verdad? Entiendo que nuestra hermana nos saluda desde allá, desde los Estados Unidos. Hermana Patricia, Dios le bendiga, el Señor, ¿verdad?, le siga pues ayudando. Esperemos, ¿verdad?, que el Señor siga guardando su vida en allá donde usted, ¿verdad?, pues se encuentra. Queremos, hermanos, también saludar a nuestra hermana Jocabet Castillo. Dios le bendiga, hermana. Dios bendiga a su familia, a su esposo, a sus hijos. Nuestra hermana Susi Rojas, hermana, Dios le bendiga grandemente también a usted y a su familia. Nuestra hermana Anel Cholula, hermana, Dios le bendiga. Un saludo para usted. También, hermanos, queremos enviar un saludo muy especial a nuestra hermana María Natividad López Madrigal, allá en la ciudad de Villahermosa. Hermana, Dios la bendiga, Dios la guarde. Es parte, ¿verdad?, de la iglesia que tuvimos la bendición de pastorear durante casi 11 años, cerca de 11 años. Solamente, ¿verdad?, creo que por una semana no llegamos a los 11 años allá en la ciudad de Villahermosa. Nuestra hermana Leti, desde Nueva York, hermana, Dios le bendiga. Un saludo para usted. Nuestro hermano Jerónimo Bautista Zenón, hermano, un saludo hasta allá, hasta Pajapan. Dios le bendiga a usted, a su familia, a la iglesia, ¿verdad?, que usted está pastoreando, hermano Jerónimo.
le enviamos un saludo hasta allá, hasta Pajapan, Veracruz. También, hermanos, nuestra hermana Lucía Álvarez, es ¿verdad? La esposa de quien fuera en vida nuestro hermano Marcos Regino. Nuestra hermana Lucía pide oración por su hija Sunem, que está cumpliendo años. Pues, hermana, vamos a orar por su hija, que el Señor le bendiga, le siga fortaleciendo. El Señor está con ustedes, hermana Lucía Álvarez. También, hermanos, nuestro hermano Andrés Aguilar. Dios bendiga, hermanos, a nuestro hermano Andrés Aguilar. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestro hermano nos comparte aquí, hermanos, un comentario. Nos dice que le sucedió a un grupo musical llamado Los Seguidores de Cristo en Arenal. Dice que fue muy conocido por su mensaje en la música, pero un día le profetizaron que esa música no era de Dios, y el grupo pues terminó con su ministerio. Bueno, pues algo, ¿verdad?, que nos comparte nuestro hermano Andrés Aguilar. Un saludo a nuestro hermano. Nuevamente nuestra hermana Petra Ortiz. Hermana Petra, Dios les bendiga. Un saludo a usted, a su familia, hasta allá donde está usted, ¿verdad?, en Quintana Roo. Hermana Petra, nos da mucho gusto poder saludarle, y esperemos, ¿verdad?, que podamos saludarnos en el mes de noviembre, si el Señor, ¿verdad?, no permite otra cosa. Dios le bendiga, hermana Petra. También nuestro hermano Delfino Cobos, Dios le bendiga. Un saludo. Nuestra hermana Chabeli Valdés, hermana, Dios la bendiga grandemente. También nuestra hermana Verónica Ulloa, Dios la bendiga. Nuestra hermana Edith Calvario, Dios la bendiga. Nuestra hermana Ruth Espinosa Contreras, Dios le bendiga. Nuestra hermana Eunice Hernández, Dios le bendiga. Nuestra hermana Juana Andrade, Dios la bendiga. Nuestro hermano Claudio Cobos, Dios le bendiga. Nuestro hermano Elías González, hermano Elías, Dios le bendiga grandemente en el ministerio, ¿verdad?, el dúo Cantares. Dios le bendiga. Pues bien, hermanos, vamos en esta hora, entonces, hermanos, a orar por las necesidades, por aquellos que desafortunadamente pues han sufrido la partida, ¿verdad?, de algún familiar en estos días. Hermanos, pues vamos a orar, ¿verdad?, por aquellos que están pues pasando por algún momento complicado, algún momento difícil. Que el Señor, ¿verdad?, sea el que fortalezca a cada uno de los hermanos que están pasando por momentos difíciles. Vamos a dar gracias a Dios también por la vida de Sunem Regino, que está cumpliendo un año más de vida. Muchas felicidades a nuestra hermana Sunem, y oramos, hermanos, por nuestro hermano Francisco Blanco, quien se encuentra enfermo, hermanos, y también les pedimos nos ayuden a orar también por una sobrina. Es una niña, me parece apenas de 6 años, 5 años, 6 años, que también se encuentra enferma, y pues vamos a orar en este momento por ella, por su madre, por mi hermana Ileana Limón, que también se encuentra enferma. Pues vamos a orar por cada uno de los hermanos que están enfermos, las personas que están enfermas. Oremos al Señor y demos gracias a Dios también por Sunem, que está cumpliendo un año más de vida. Oremos al Señor en esta hora por los enfermos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de elevar nuestra oración en esta preciosa mañana. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Francisco Blanco, que se encuentra enfermo. Él pide oración, Señor, a causa de su enfermedad. Tú conoces la enfermedad, tú conoces la situación, Señor. Te pedimos que obres en la vida de esta persona, que tengas misericordia de él. Extiende, Señor, tu mano de poder, tu mano de misericordia. Y obra, Señor, como solamente tú puedes hacerlo en la vida, Señor, de este hermano. Nuestro hermano Francisco Blanco, sánalo, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea, Señor, el padecimiento. Tú tienes poder para obrar en la vida de nuestro hermano. También, Señor, te presentamos la vida, Señor, los familiares de nuestra hermana Edith Calvario. Señor, que tengas misericordia, que le sanes, Señor, para la gloria, para la honra de tu nombre.
Sana a los enfermos, Señor. Sana toda dolencia, oh Dios eterno, en la familia de nuestra hermana Edith Calvario. También te presento, Señor, la vida de mi hermana Ileana, que obres en su vida, en su cuerpo. Señor, sálvala para la gloria de tu nombre y sánala, Señor. Por la vida de su niña, por la vida, Señor, de Merari, sana a esta niña, oh Dios eterno, ten misericordia, pon tu mano sobre ella, sánala, Señor, con poder. Por la vida, Señor, del esposo de mi hermana, yo sé que tú estás haciendo la obra. Señor, ten misericordia, Señor, de él, de Alexander, sánalo para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están quizás internados en un hospital, por nuestra hermana María Elena Rodríguez, allá en Villahermosa, por la vida, Señor, de nuestra hermana Marta María, allá en Villahermosa, Señor, sánala. Oh Dios eterno, fortalece la vida de los familiares de nuestro hermano José Sánchez Balcázar, que ha partido para estar, Señor, en tu presencia, por la vida de sus hijos, por la vida de su esposa, Señor, conforta sus corazones. Ten misericordia, Señor, por, Señor, nuestro hermano Ausencio Corso, por sus hijos, fortalece sus corazones, sus vidas. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han sufrido, Señor, la partida de algún ser querido. Ten misericordia, oh Dios eterno, fortalece las vidas, fortalece los corazones, la familia, Señor, de nuestro hermano Marcos Regino. Una vez más te pedimos, oh Dios eterno, por ellos, por nuestro hermano, Señor, por la familia de nuestro hermano, Señor, bendito Salvador, por la vida de Sunem. Te damos gracias por un año más de vida que tú le concedes a nuestra hermana. Te damos gracias, Señor, por un año más de vida que tú le concedes a esta señorita. Bendícela, fortalécela, nuestra hermana Lucía, fortalécela, Señor, a causa de la partida de nuestro hermano Marcos Regino. Fortalece los corazones, bendice la vida de cada uno de ellos, la vida de Beto, Señor, fortalécele. Te damos gracias en esta preciosa hora. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor. Tu venida está cerca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de los que nos han hecho favor, ¿verdad?, de seguirnos a través de esta transmisión. Y si el Señor, ¿verdad?, lo permite, pues el próximo viernes estaremos nuevamente transmitiendo, si no todavía, ¿verdad?, del templo de Éfeso, por lo menos, ¿verdad?, desde aquí, desde este lugar, si el Señor, ¿verdad?, nos permite otra cosa. Dios les bendiga, hermanos, y un saludo para todos.